Hola, mi nombre es Carlos Falcón Yamín, soy editor de Chipi Chipilmen, la traducción de Escrito al Mapudungun. Soy el director del proyecto y mi madre es la traductora del libro. El Mapudungun. Yo soy Margarita Yamín Mecuar. Yo vengo de Galvarino. Mi lugar se llama Yurquentúe. Por eso que el libro dice... Echa una mirada, allá arriba me parece que hay algo del precolombino. Gracias a mi padre, he vuelto con una recopilación que quería hablar, seguir hablando en Mapudungun. Entonces yo hice clase hace como 3 años atrás, le hice clase a los alumnos y uno de los alumnos era profesor bilingüe. Me pregunta, me dice Margarita, me dice, ¿podría traducir el libro Principito? Yo le dije, voy a pensarlo porque primera vez que yo vamos a hacer una presentación, creo que el 24 en Franklin. Como él con ella, con el David y confiaba por ser hablante, él me siguió insistiendo hasta que con mi hijo conversamos para poder hacer este trabajo. Y este trabajo ¿Te llegan a ella, no te llegan a ti? No podía llevar 2 años tratando de traducir. Yo soy hablante, pero hay palabras que en el libro no se puede traducir. Entonces, ahí con mi hijo tratamos de que fuera las palabras tal, quedó igual, y hay palabras que igual lo modificamos. Ya, eso fue la traducción de Mapudungun. Mi hijo, por él, por la escritura, yo hablante como hablante, puedo hablar pero hablar en Huincarugún, español, me cuesta. No. Porque cuando yo tenía 8 años, entré a un colegio, la primera vez, primero básico, yo recién pude hablar en Huincarugún, español. Entonces, mi hablar desde niña, desde una ruca, por esa razón que mi Mapudungun es tal como debe venir a ser como hablante. No, me siento orgullosa porque sacamos este trabajo, no fue fácil, pero gracias a mi hijo que es el que sabe de escritura, porque yo al escribir Mapudungun me costó cuando yo impartí las clases Mapudungun. Yo tenía que tener un ayudante para que él escribiera en la pizarra, yo impartía las clases. Pero ahora que ya esto como es una novedad, es como un sueño para mí, como nunca pensé que iba a salir esto, que la gente lo iba a coger de esta forma. Me siento realmente orgullosa, gracias a mi padre, que también va su nombre, que me siento realmente orgullosa, no sé cómo decir, y la gente me ha cogido de esta forma. También gracias a mi hijo, que él puso sus letras. Bueno, el libro comienza con una solicitud de un estudiante de mi madre, Jorge Flores se llama, y él había hecho un contacto con una fundación de Suiza que se llama Jean-Marc Provost por el Principito. Esta fundación es la fundación que tiene la colección más grande de ejemplares del Principito, tanto en idiomas como versiones, ya sea auditivas, braille, diferentes tipos de ediciones. Entonces, una de las misiones o visiones de esta fundación es poder traducir la obra en todos los idiomas posibles existentes. Es la obra literaria con más traducciones vigentes. Entonces se nos propuso la idea, junto con eso se nos propuso además colaborar con las ilustraciones originales, las acuarelas originales, dado que la fundación trabaja directamente con la familia de San Antoine. Y por eso fue posible lograr esta edición a color. También tuvimos una asesoría con un editor de Ediciones Plaza de Letras, Iván Martínez, que nos ayudó a diagramar el libro
y yo como un estudiante avanzado de Mapudungun pude escribirlo y editarlo. Tenemos que considerar también que los mayores están un poco alejados de la escritura y a veces omiten parte de la misma lengua, que son básicamente las interdentales, que no son parte de la base que es el idioma español. Entonces yo logré traducir su conocimiento en lo que es el libro del Principito. También se hace un trabajo de interpretación, dado que actualmente el Mapudungun tiene una traducción desde el español. Las clases o la forma en que como nosotros estamos interpretando el Mapudungun es desde el español, dada la escasez del idioma. Pero nosotros tratamos de ahondar un poco más en la interpretación, dado que los hablantes están ligados a un territorio, a un origen familiar, a una experiencia de vida, a un nivel, como por decirlo, de escolaridad diferente al nuestro. Pasaron por otro tipo de etapas con respecto a su educación. Como ella lo nombró, a los 8 años aprendió a hablar español, y eso también da cuenta de que también tuvo que haber un proceso de interpretación del mismo español hacia ella como hablante de Mapudungun. Había muchas ideas que simplemente no están dentro del dominio de los hablantes mapuches, porque su nivel de español es bastante regular. Por ende yo traté de transmitirle la mejor forma de esta obra literaria tan querida por todos nosotros. Entonces pudimos completarla en conjunto 2 años aproximadamente. El proyecto está contemplado para 10 meses, si mal no recuerdo, y terminó siendo 2 años para poder nosotros terminar. Como ella lo comentaba, la edición corresponde a una editorial familiar. Nosotros somos una familia de mapuches que nos levantamos para hacer un trabajo en torno a los mapuches. Nosotros hicimos diferentes correcciones del mismo libro con nuestros mismos familiares. De todos mis tíos y tías, son todos hablantes de la comunidad de nosotros de donde venimos, que es Yintentue, comuna de Galvarino, Temuco. Y es por eso que lleva el nombre de nuestra editorial, porque somos bastante orgullosos del lugar de donde venimos, y también el trasfondo de este trabajo tiene que ver con la revitalización de la lengua, y también de disponer de una nueva herramienta, la cual conquista a las personas a través de una obra literaria tan conocida, y en donde esperamos buscar nuevos títulos para poder traducir y ocupar esta herramienta e introducirlo dentro incluso de las aulas escolares, dado que a nuestros niños o a diferentes niños se les solicita leer y se les evalúa por eso, a fin de ampliar su conocimiento. Para nosotros sería ideal que en algún momento hubiera lecturas bilingües en las salas de clase, a fin de que nuestra lengua y nuestro conocimiento se perpetúe en esta obra, y así los aprendices puedan ocupar este material de una forma introductoria. Así como El Principito, todo el mundo sabe cómo es su historia, de qué trata. Esto es una introducción, es una forma de poder interesarse en el Mapudungun también, tener una buena fuente desde un hablante, y además tener una fuente casi como un diccionario de la lengua, porque también ahondamos en términos que ya estaban en desuso. Logramos llegar a un buen trabajo con bastante corrección. Tuvimos muchos borradores en donde tratamos de plasmar de la mejor forma la traducción de El Principito a Chipi Chiquilmen, el título de nuestro trabajo. Estimado, muchas gracias.